Las aspas del helicóptero hendían el aire húmedo islandés, saturado de finísimas partículas de ceniza volcánica. Yo, Marat Severtsev, con mis 37 años a cuestas, iba a los mandos de un Bell 412 de rescate, rumbo al Eyjafjallajökull, un volcán cuyo nombre resultaba impronunciable para la mayoría de los extranjeros. Para mí, un piloto ruso que llevaba 6 años trabajando en el servicio de rescate islandés, ese nombre era tan familiar como las emanaciones sulfurosas que ascendían constantemente de su cráter. Tiempo estimado de llegada, 22 minutos. Informé por radio, consultando el sistema de navegación. La visibilidad está disminuyendo. Solicito los últimos datos sobre la actividad del volcán. Mi equipo estaba formado por 4 personas. Yo, como piloto jefe, Jørgen Thorsson, el copiloto, un islandés rubio con una impasibilidad grabada en el rostro. Elina Karlsdóttir, la médico de la expedición, una mujer menuda con un temple de acero y una sangre fría asombrosa. Y Sebastián Moreau, un geólogo de origen francés, especialista en actividad volcánica, cuyo pelo rizado siempre iba recogido en una coleta descuidada. Las lecturas de los sismógrafos indican un aumento de la actividad en el sector sureste. Sebastián no apartaba la vista de la tableta con los datos. La temperatura del magma ha aumentado 8 grados en las últimas 3 horas. Pero el grupo de turistas está atrapado precisamente en ese sector. Íbamos a rescatar a 5 turistas y a su guía, que habían salido a explorar el cráter dormido, cuando el volcán, de repente, dio muestras de despertar. Se había perdido el contacto con el grupo hacía 4 horas. El último mensaje había sido alarmante. La tierra tiembla, han aparecido grietas, emanan gases. Necesitamos evacuación. Marat, el viento del suroeste está aumentando, advirtió Jørgen, consultando los datos meteorológicos. Ráfagas de hasta 30 metros por segundo. Asentí, notando cómo el helicóptero ya empezaba a sacudirse. Altura: 1800 metros sobre el nivel del mar. Abajo se extendía un paisaje fantástico. Negros campos de lava solidificada, salpicados de cumbres nevadas y valles cubiertos de musgo de un verde esmeralda. Islandia, tierra de contrastes donde el fuego y el hielo conviven, luchando constantemente por el territorio. «Veo el cráter», dije, cuando la gigantesca caldera del volcán apareció al frente, envuelta en una neblina de vapor y gases. Inicio el descenso. Fue justo en ese momento cuando el panel de instrumentos del helicóptero parpadeó y se apagó durante una fracción de segundo. «¿Qué demonios?». Jørgen frunció el ceño, comprobando rápidamente los sistemas. «Interferencia electromagnética», respondió Sebastián, levantando la vista de sus datos. La actividad volcánica puede generar campos electromagnéticos intensos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con los años de vuelo, había aprendido a confiar en mi intuición, y ahora ésta gritaba peligro. «Centro, aquí la aeronave de rescate Islandia 7. Estamos detectando una actividad electromagnética anómala. Solicito los últimos datos sobre el estado del volcán». La radio chisporroteó, y a través de las interferencias se oyó la voz agitada del controlador. «Islandia 7. Abandonen la zona inmediatamente. Repito, abandonen la zona inmediatamente. Los sismólogos acaban de registrar una serie de temblores subterráneos». El volcán. El controlador no pudo terminar la frase. Una sacudida repentina estremeció el helicóptero, como si una mano gigantesca hubiera agarrado la máquina y la hubiera zarandeado. El panel de instrumentos parpadeó y después se apagó por completo. «Estamos perdiendo potencia», gritó Jørgen, accionando interruptores febrilmente. «Sistemas de emergencia». Intenté reiniciar los motores, pero fue en vano. El helicóptero empezó a perder altura rápidamente, girando sobre su propio eje. A través del parabrisas veía la ladera del volcán que se acercaba. Negra, surcada por vetas rojas de lava reciente. «¡Agarraos fuerte!», grité, intentando estabilizar la máquina que caía en picado. «Preparaos para un aterrizaje forzoso».
Elina y Sebastián se abrocharon los cinturones, agarrándose a las agarraderas. Jørgen me ayudaba a luchar contra los mandos, pero sin motores solo podíamos frenar ligeramente la caída e intentar dirigir el helicóptero hacia una zona relativamente llana. La tierra se acercaba a una velocidad aterradora. Lo último que recuerdo antes del impacto fue una grieta incandescente en la ladera del volcán, de la que brotaban nubes de humo gris, y un pensamiento. Nos estrellamos directos al infierno. Impacto. Crujido de metal. Sonido de cristales rotos. Oscuridad. La consciencia regresaba lenta y dolorosamente, como emergiendo de una negrura viscosa. El primer sentido en volver fue el oído. Crepitar de fuego, gemido de metal, siseo. Después llegó el dolor, pulsátil en el hombro izquierdo y en las sienes. Por fin, abrí los ojos. La cabina del helicóptero estaba llena de humo. A través de las grietas del parabrisas entraba una luz tenue, teñida de un siniestro color anaranjado. Giré la cabeza. Jørgen estaba sentado a mi lado, colgando inerte de los cinturones de seguridad, con sangre resbalando por su frente. Jørgen. Mi voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en días. ¡Jørgen! Él gimió débilmente y entreabrió los ojos. «Vivo», murmuró. ¿Qué narices ha pasado? La actividad volcánica ha averiado la electrónica. Intenté desabrocharme el cinturón de seguridad, haciendo una mueca de dolor en el hombro. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde están Elina y Sebastián? Ambos nos giramos hacia la cabina de pasajeros. Sebastián ya se había recuperado y estaba ayudando a Elina, que tenía una brecha en la ceja. ¿Están todos vivos?, pregunté, liberándome por fin de los cinturones e intentando ponerme de pie. Parece que no hay heridas graves, respondió Elina, presionando una gasa contra su ceja. Pero hay que revisar a cada uno. Tienes el hombro. Luego, negué con la cabeza. Primero hay que salir del helicóptero. ¿Huelen eso? Es sulfuro de hidrógeno. Y, por el sonido, tenemos una fuga de combustible. Sebastián asintió. Su rostro estaba pálido, pero concentrado. Tiene razón. Estamos en una ladera activa. La temperatura del suelo aquí puede alcanzar los 300 grados. Si el combustible se inflama, no hacía falta terminar la frase. Actuamos rápido, a pesar del dolor y la desorientación. La puerta lateral del helicóptero se atascó. Tuvimos que salir por la escotilla de emergencia en el techo. Jørgen me ayudó a subir, haciendo caso omiso al dolor en el hombro dañado, y luego yo ayudé a salir a los demás. Una vez fuera, por fin vimos la magnitud del desastre. Nuestro Bell 412 yacía de lado, abollado, con las hélices dobladas, en una estrecha cornisa rocosa de la ladera volcánica. A solo 50 metros más abajo, comenzaba un campo de lava, una costra negra con pulsantes vetas rojas. De allí se elevaban chorros de humo blanquecino, y el aire estaba impregnado de un olor sofocante a azufre. «Hemos tenido suerte», dijo Sebastián, examinando los alrededores con la mirada profesional de un geólogo. «Hemos caído en una zona relativamente estable, pero no durará mucho. A juzgar por la actividad, dentro de unas horas podría formarse aquí un nuevo flujo de lava». «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté, ayudando a Elina a sacar el botiquín de primeros auxilios del maltrecho helicóptero. Difícil de decir. Quizá 12 horas, quizá solo 3. Los volcanes son impredecibles. Elina nos revisó rápidamente a cada uno. Yo tenía un esguince de ligamentos en el hombro y una leve conmoción cerebral. Jørgen, un corte en la frente y una contusión en las costillas. Sebastián, una muñeca dislocada. Y Elina misma, una herida sobre la ceja que tuvo que cerrar con un apósito especial. «Viviremos», concluyó, terminando el examen. «Pero tenemos que encontrar un lugar seguro y contactar con la base». Saqué la radio del bolsillo del pecho. Se había roto en el impacto. Jørgen revisó la suya. También inservible.
El teléfono satelital, recordé. Está en el kit de emergencia en el helicóptero. Jørgen y yo volvimos a la máquina, tratando de actuar rápido. El helicóptero podía incendiarse en cualquier momento. El kit de emergencia estaba en un compartimento especial en la parte trasera. Logramos sacarlo, así como una reserva de agua, varias barritas energéticas, un botiquín, linternas, una brújula y mantas térmicas. Cuando regresamos con Elina y Sebastián, saqué el teléfono satelital y lo encendí. La pantalla parpadeó y se apagó. Mierda, maldije. Debe de haberse dañado en la caída. ¿O son las mismas interferencias electromagnéticas que averiaron el helicóptero?, supuso Sebastián. La actividad volcánica crea un fuerte campo electromagnético. Podría bloquear cualquier dispositivo electrónico. O sea, ¿que no podemos contactar con la base? Elina frunció el ceño. Parece que no, asentí. Pero saben a dónde nos dirigíamos. Cuando no nos pongamos en contacto, iniciarán una búsqueda. A menos que decidan que, debido a la actividad volcánica, la búsqueda es demasiado peligrosa, observó Jørgen sombríamente. En ese caso, esperarán a que el volcán se calme. Miré mi reloj. Mecánico. Una vieja costumbre heredada de mi padre, piloto militar. Marcaba las 14:20. El sol se pondrá en unas 6 horas, dije. Tenemos que bajar de esta ladera antes de que oscurezca. Aquí es demasiado peligroso. ¿Y qué pasa con los turistas que debíamos rescatar?, preguntó Elina. Todos miramos hacia arriba, hacia la cima del volcán, envuelta en humo y vapor. Si todavía están allí, prácticamente no tienen ninguna posibilidad, dijo Sebastián en voz baja. La actividad en el cráter es mucho más intensa que aquí. La concentración de gases tóxicos debe ser letal. Se hizo un silencio pesado. Todos comprendíamos la realidad de la situación. Ahora nosotros mismos éramos los que necesitábamos ser rescatados. Tenemos que movernos hacia abajo, dije con decisión. Por la ladera este. Allí hay menos grietas activas y no es tan empinada. De acuerdo, asintió Sebastián. Pero tendremos que rodear varios campos de lava. Eso alargará el camino. ¿Cuánta distancia tenemos que recorrer para llegar a una zona segura?, preguntó Jørgen. Sebastián se quedó pensando, calculando mentalmente la distancia. Unos 15 kilómetros. En condiciones normales, eso llevaría unas 5 horas. Pero teniendo en cuenta el terreno, nuestro estado y la necesidad de evitar las zonas peligrosas. Negó con la cabeza. 8 o 10 horas como mínimo. O sea, que tendremos que caminar de noche, resumió Elina. Sí, asentí. Y cuanto antes empecemos, más avanzaremos antes de que oscurezca. Rápidamente distribuimos el equipo. Cada uno tomó una botella de agua, varias barritas energéticas, una linterna. Yo llevaba la brújula y el mapa de la zona que habíamos logrado salvar del helicóptero. Elina tomó el botiquín, Sebastián el equipo geológico que podría ayudarnos a identificar zonas peligrosas. Jørgen cargó con las mantas térmicas y las provisiones restantes. Antes de ponernos en marcha, eché una última mirada al helicóptero destrozado. La máquina que debía salvar a otros, ahora yacía como un inútil montón de metal. Una extraña sensación de impotencia me invadió. Por primera vez en muchos años de trabajo en el servicio de rescate, me encontraba al otro lado de la barrera. Vamos, dije, apartando la vista del helicóptero. Nos espera un largo camino. Comenzamos el descenso por la ladera oriental del volcán, intentando mantenernos alejados de las grietas humeantes y las rocas incandescentes. El aire estaba impregnado de olor a azufre, y bajo nuestros pies encontrábamos con frecuencia zonas donde el suelo estaba anormalmente caliente. A nuestro alrededor se extendía un paisaje surrealista. Tierra volcánica negra, vetas rojas de lava y blancas columnas de vapor que ascendían hacia el cielo gris. Yo iba delante, abriendo camino y probando cada paso. Me seguía Elina, luego Sebastián, y Jørgen cerraba el grupo. Nos movíamos lentamente,
con cautela, conscientes de que un solo error podía costarnos la vida. Después de una hora de camino, la tierra bajo nuestros pies se estremeció repentinamente. Nos quedamos paralizados, aferrándonos instintivamente los unos a los otros para no caernos. Otra réplica, susurró Sebastián. El volcán está despertando. Como confirmando sus palabras, un sordo rugido, parecido a un trueno lejano, resonó desde arriba. Levantamos la vista y vimos cómo una enorme columna de humo negro se elevaba desde el cráter del volcán. Tenemos que movernos más rápido, dije, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. Y seguimos adelante, descendiendo por la ladera de un volcán activo, donde cada paso podría ser el último. A las 4 de la tarde habíamos recorrido unos 4 kilómetros. El ritmo era más lento de lo que esperaba, pero el relieve no permitía avanzar más rápido. En 2 ocasiones tuvimos que retroceder y buscar rutas alternativas, una vez debido a un campo de lava infranqueable y otra debido a una grieta de la que brotaban nubes de gas venenoso. El hombro me latía de dolor, pero trataba de no mostrarlo a los demás. Jørgen también se mantenía firme, a pesar de las costillas magulladas. Elina comprobaba periódicamente nuestro estado, pero todos entendíamos que no podíamos permitirnos parar mucho tiempo. Tenemos que hacer una breve parada, dije cuando llegamos a una zona relativamente llana. 5 minutos, no más. Nos sentamos sobre las rocas, intentando no tocar el suelo. En algunos sitios estaba ardiendo. Saqué el mapa y la brújula, intentando determinar nuestra ubicación exacta. Estamos aquí, señalé la ladera oriental del volcán. Hasta la zona segura quedan unos 11 kilómetros. Si seguimos al mismo ritmo, llegaremos allí entrada la noche. El problema es que tendremos que reducir el ritmo, observó Sebastián, estudiando la zona con unos pequeños prismáticos. ¿Ven esa franja oscura que hay delante? Es un campo de lava reciente. Probablemente se formó durante la última erupción, hace un mes. La superficie ya está solidificada, pero bajo la corteza todavía puede haber lava líquida. ¿Podemos rodearlo?, preguntó Jørgen. Sebastián negó con la cabeza. Se extiende varios kilómetros a ambos lados. Rodearlo llevaría demasiado tiempo. Entonces tendremos que cruzarlo, dije, guardando el mapa. ¿Cómo hacerlo de la forma más segura posible? Hay que probar cada paso, respondió Sebastián. Buscar las zonas más oscuras de la corteza. Suelen ser las más resistentes. Evitar los lugares donde se ven grietas o se eleva vapor. Y moverse rápido, pero no correr. La corteza podría no soportar movimientos bruscos. Terminamos de beber a pequeños sorbos el agua que nos quedaba y continuamos el camino. 20 minutos después llegamos al borde del campo de lava. El espectáculo era a la vez majestuoso y aterrador. Una masa negra solidificada, parecida a la gigantesca piel arrugada de un monstruo prehistórico. En algunos lugares se veían vetas rojizas, donde el magma aún estaba lo suficientemente caliente como para brillar. Yo iré primero, dije. Comprobaré el camino. Manténganse a unos metros de distancia unos de otros. Si alguien se cae, los demás podrán ayudar. Le quité a Sebastián su martillo geológico. Con él se podía golpear la superficie para comprobar su resistencia. Respirando hondo, pisé la lava solidificada. Los primeros pasos fueron los más aterradores. La corteza crujía bajo mis pies, pero aguantaba. El aire sobre el campo de lava temblaba por el calor que ascendía desde las profundidades. Avancé lentamente, eligiendo cuidadosamente cada paso siguiente, golpeando las zonas sospechosas. «Sigan exactamente mis huellas», grité por encima del hombro. «No se desvíen ni un paso». Me siguieron. Primero Elina, luego Sebastián, y Jørgen cerraba la cadena. Nos movíamos lentamente, como equilibristas caminando sobre un abismo. Y en cierto sentido, así era. Bajo nosotros, bajo la fina corteza de lava solidificada, se encontraba un verdadero infierno.
Habíamos recorrido aproximadamente un tercio del campo de lava cuando oí un crujido. No ese ligero crujido que acompañaba a cada uno de nuestros pasos, sino un sonido fuerte, siniestro, de corteza que se rompe. ¡Parad!, grité, quedándome clavado en el sitio. Todos se detuvieron. El crujido se repitió, esta vez más fuerte. «No es debajo de nosotros», dijo Sebastián, mirando a su alrededor. «Es». No llegó a terminar la frase. A unos 50 metros a nuestra izquierda, la corteza del campo de lava se alzó repentinamente y se resquebrajó. De la grieta resultante brotó un geyser de magma incandescente que se elevó varios metros en el aire. «¡Corred!», exclamé, olvidando mi propio consejo de movernos despacio. Nos lanzamos hacia adelante, saltando por encima de las grietas, sin importarnos el peligro de caer. El miedo a la lava candente, que podía salpicar en nuestra dirección, superaba cualquier otra cosa. Oía cómo la corteza se rompía a nuestras espaldas, cómo chisporroteaba y burbujeaba el magma que salía a la superficie. El calor se intensificó, como si estuviéramos dentro de un horno gigante. El aire se llenó de un hedor acre a azufre y piedra fundida. «¡Más rápido!», gritaba, viendo al frente el borde del campo de lava. «¡Casi hemos salido!». En ese momento, Elina soltó un grito. Me volví y vi que había caído, su pierna hundida en una grieta hasta la rodilla. «¡Ayuda!», gritaba, intentando sacar la pierna. Me lancé de vuelta, la agarré por los brazos. «¡No te muevas!», grité. «Solo te hundirás más». Sebastián y Jürgen también regresaron. Juntos, liberamos con cuidado su pierna de la trampa. Por suerte, la grieta no era demasiado profunda y la lava no llegaba al fondo, pero la bota de Elina estaba chamuscada y la piel de su tobillo enrojecida por la quemadura. «Te llevaré en brazos», dije, alzando a Elina a pesar del dolor en el hombro. «Puedo caminar», protestó. «No hay tiempo para discutir». Eché a correr, llevando a Elina. Sebastián y Jürgen nos seguían de cerca. Detrás de nosotros resonaba un crujido cada vez más fuerte. El campo de lava se estaba literalmente partiendo en pedazos. Los últimos metros los recorrimos prácticamente de un salto. Al alcanzar terreno firme fuera del campo de lava, caímos de rodillas, jadeando. Al volver la vista atrás, vimos cómo la parte del campo por la que acabábamos de pasar se desplomaba, dando paso a un nuevo torrente de magma incandescente. «Eso ha estado cerca», exhaló Jürgen, secándose el sudor de la frente. «Demasiado cerca», convine, ayudando a Elina a sentarse. «Vamos a echarle un vistazo a tu pierna». La quemadura era de primer grado, dolorosa, pero no peligrosa. Elina misma la trató con un antiséptico de su botiquín y se puso una venda fría. «Podré andar», nos aseguró. «Solo necesito un minuto para acostumbrarme al dolor». Miré el reloj. Casi las 6 de la tarde. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo y las nubes de tonos rojizos y anaranjados. Quedaban unas 2 horas antes de que oscureciera. «Tenemos que encontrar un sitio donde pasar la noche», dije. «En la oscuridad es demasiado peligroso moverse por esta zona». «De acuerdo», asintió Sebastián. «Pero no aquí. Aún estamos demasiado cerca de la zona activa. Continuamos nuestro camino, ahora con más cautela». Elina cojeaba, pero se negaba a recibir ayuda, diciendo que tenía que acostumbrarse al dolor. Yo caminaba a su lado, dispuesto a sostenerla en cualquier momento. Después de 1 hora, llegamos a una pequeña meseta, protegida en un lado por un saliente rocoso. El lugar parecía relativamente seguro. No había grietas visibles ni emisiones de gas. «Aquí podríamos pasar la noche», dije, inspeccionando el terreno. «La roca nos protegerá del viento y de posibles desprendimientos. Y de flujos piroclásticos, si al volcán le da por entrar en erupción a lo grande», añadió Sebastián. Empezamos a preparar el campamento. Jürgen recogió algunas piedras para marcar el perímetro.
Sebastián comprobó el suelo y se aseguró de que no estuviera demasiado caliente. Elina extendió las mantas térmicas que habíamos salvado del helicóptero. Cuando se puso el sol, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Una extraña paradoja del terreno volcánico. Durante el día te puedes asar vivo y por la noche congelarte hasta la muerte. Nos sentamos, apretados unos contra otros bajo las mantas térmicas, mirando el cielo estrellado y el siniestro resplandor rojo que emanaba del cráter del volcán. ¿Creéis que nos están buscando ya?, preguntó Elina. Seguro que sí, respondí. Deberíamos habernos puesto en contacto a mediodía. Cuando no lo hicimos, la base habrá dado la alarma. Pero en la oscuridad no podrán enviar un helicóptero de rescate, señaló Jørgen. Especialmente con la actividad volcánica que hay. Entonces, tendremos que esperar hasta la mañana. Miré el reloj. 10 horas más. Repartimos el agua y las barritas energéticas que nos quedaban. Teníamos poca comida y bebida. Contábamos con volver a la base por la tarde. Tenemos que ahorrar fuerzas, dije. Propongo que durmamos por turnos. 2 descansan, 2 vigilan, cada 2 horas. Todos estuvieron de acuerdo. Sebastián y yo nos ofrecimos voluntarios para hacer el primer turno de guardia. Elina y Jørgen se acostaron a dormir. Cuando se durmieron, Sebastián y yo nos quedamos sentados, mirando las luces parpadeantes del lejano cráter. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «He estudiado los volcanes toda mi vida. Escribí mi tesis doctoral sobre los mecanismos de erupción. He publicado docenas de artículos, pero nunca me había sentido tan pequeño e impotente ante su fuerza como hoy». Asentí, comprendiendo a lo que se refería. «Cuando vuelas sobre un volcán, parece que controlas la situación», respondí. «Pero basta con pisar tierra firme para comprender que no somos más que hormigas sobre el lomo de un gigante dormido. ¿Y si se despertara de verdad?». Dejé la frase inconclusa. No hacía falta terminarla. Ambos sabíamos lo que ocurriría si el volcán decidía mostrar su verdadera fuerza. 2 horas después, despertamos a Elina y a Jørgen, y nos fuimos a dormir nosotros. A pesar del cansancio, no conciliaba el sueño. Me quedé tumbado, escuchando los sonidos de la noche, el aullido del viento, el crepitar de las piedras enfriándose, el lejano rugido del volcán. Aquellos sonidos se entrelazaban en una extraña y perturbadora sinfonía que, a la vez, asustaba y fascinaba. Finalmente, extenuado por los acontecimientos del día, caí en un sueño agitado, plagado de pesadillas sobre lava incandescente y gases asfixiantes. Me despertó el grito de Jørgen. «¡Levantaos! ¡Rápido!». Me incorporé al instante, aferrando instintivamente el cuchillo que llevaba al cinto, la única arma que tenía. Reinaba una penumbra tenue. Amanecía, pero el sol aún no había asomado por el horizonte. «¿Qué ocurre?», pregunté, poniéndome en pie. «Niebla». Jørgen señaló hacia el valle que se extendía a nuestros pies. «Está subiendo». Dirigí la mirada hacia donde indicaba y observé una escena extraña. Una niebla blanca amarillenta ascendía lentamente por la ladera, envolviendo todo a su paso. Pero no era una niebla común. Se movía con demasiada determinación, como una criatura viva en busca de su presa. Sebastián, que ya se había despertado, contemplaba el fenómeno con una expresión de puro horror. «No es niebla», dijo. «Son gases sulfato-clorídicos, letales». «¿Hasta qué punto letales?», preguntó Elina, recogiendo apresuradamente nuestras cosas. «Un par de inhalaciones, y los pulmones se queman literalmente por dentro», respondió Sebastián. «Tenemos que subir más. El gas es más pesado que el aire, se acumula en las zonas bajas». Recogimos el campamento a toda prisa y comenzamos a ascender por la empinada ladera que había detrás de nuestro refugio. Aquello contradecía nuestro plan inicial de descender hacia la base del volcán, pero no teníamos otra opción. La nube tóxica nos cortaba el camino hacia abajo. La subida era ardua. La pendiente se hacía cada vez más pronunciada,
y las piedras resbalaban bajo nuestros pies. El hombro volvió a dolerme, y a Elina se le reabrió la quemadura de la pierna. Pero el miedo al gas letal nos impulsaba hacia adelante. Después de media hora, alcanzamos una pequeña cresta desde la que se divisaba el valle. Estaba completamente inundado por la niebla venenosa, un mar blanco amarillento de superficie ondulante, del que solo sobresalían las cimas de las rocas más altas. ¿Y ahora qué?, preguntó Jørgen, jadeando después de la subida. No podemos bajar hasta que el gas se disperse. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Me volví hacia Sebastián. Él negó con la cabeza. Es difícil saberlo. Horas, tal vez días. Todo depende del viento y de la actividad volcánica. No tenemos días, observó Elina sombríamente. Nos estamos quedando sin agua y casi sin comida. Eché una mirada a nuestro alrededor, intentando encontrar una solución. La cresta sobre la que nos encontrábamos se extendía a lo largo de la ladera del volcán, ascendiendo gradualmente hacia su cima. En dirección opuesta, descendía hacia otro valle que, por el momento, no estaba inundado por el gas. Podríamos rodear la zona, dije, señalando el valle lejano. Si nos mantenemos en esta cresta, podremos evitar la zona inundada y encontrar otro camino para bajar. Eso alargará nuestro recorrido varios kilómetros, señaló Jørgen. ¿Tenemos elección?, pregunté. Nadie respondió. En realidad, no la teníamos. Avanzamos por la cresta, procurando mantenernos lo más alejados posible del borde, donde comenzaba la niebla letal. El viento arreció, trayendo consigo un hedor a azufre y cloro. Nos envolvimos la parte inferior de la cara con bufandas y pañuelos para intentar filtrar el aire. Después de 2 horas de camino, la cresta empezó a estrecharse. Por un lado, seguía arremolinándose la niebla tóxica. Por el otro, apareció un precipicio escarpado que se desplomaba decenas de metros hacia abajo. Caminar se hizo más difícil. Teníamos que mantener el equilibrio sobre una estrecha franja de piedra. ¡Cuidado!, grité, cuando una piedra bajo mi pie se desprendió repentinamente y cayó al vacío. ¡Pegaos más a la pared! Nos apretujamos contra la pared rocosa, avanzando de lado, paso a paso. De repente, Sebastián, que iba detrás de mí, se detuvo en seco. «No os mováis», susurró. Nos quedamos todos paralizados. Lentamente giré la cabeza para ver qué le había alarmado. A pocos metros por delante, la cresta estaba completamente destruida. Un enorme trozo de roca se había derrumbado, dejando un agujero de unos 3 metros de ancho. «No podemos saltar», dijo Jørgen, calculando la distancia. «Es demasiado ancho». «Y tampoco podemos volver atrás», añadió Elina. «El gas ya ha inundado el camino por el que hemos venido». Miré hacia atrás. Tenía razón. La niebla venenosa había ascendido y ahora se cernía lentamente sobre la cresta que habíamos recorrido. Estábamos atrapados entre el abismo y el gas letal. Tiene que haber una salida. Revisé febrilmente las rocas de alrededor, y entonces vi lo que podía ser nuestra salvación. Una estrecha cornisa que rodeaba la roca justo por encima del lugar donde se había derrumbado la cresta. Apenas era perceptible, pero tal vez fuera lo suficientemente ancha como para poder transitarla. «Mirad», señalé la cornisa. «Si subimos allí, podremos evitar el abismo». «Eso es un suicidio», Jørgen negó con la cabeza. «La cornisa es demasiado estrecha». «No tenemos opción», respondí. «El gas se acerca». Empecé a subir primero, aferrándome a las más mínimas protuberancias de la roca. Mi hombro lesionado protestaba ante semejante esfuerzo, pero la adrenalina mitigaba el dolor. Al alcanzar la cornisa, me puse de pie con cuidado. No tenía más de 30 centímetros de ancho, suficiente para apoyar el pie, pero tendría que avanzar de lado, pegado a la pared de roca. «De uno en uno», les grité a los demás. «Iré primero, comprobaré el camino». Empecé a avanzar lentamente por la cornisa,
con la espalda pegada a la roca. Cada paso exigía una concentración absoluta. Un solo movimiento en falso y la caída al abismo sería inevitable. El viento arreció, intentando arrancarme del estrecho saliente. El sudor me inundaba los ojos, pero ni siquiera podía levantar la mano para limpiármelo, ya que ambas manos estaban pegadas a la roca para mantener el equilibrio. Finalmente, tras superar el tramo más peligroso, llegué a un punto donde la cornisa se ensanchaba y conectaba con la continuación de la cresta tras un precipicio. ¡Camino libre!, les grité a los demás. ¡De uno en uno! La siguiente fue Elina. A pesar de su pierna lesionada, se movía con una gracia y seguridad asombrosas. Tras ella, Sebastián, visiblemente nervioso, pero sin mostrar miedo. El último fue Jørgen. Cuando todos habían superado con éxito el peligroso tramo, nos permitimos un breve descanso. La venenosa nube había quedado atrás, pero ahora nos encontrábamos en una zona del volcán completamente desconocida. ¿Dónde estamos?, preguntó Elina, desplegando el mapa. Intenté orientarme con la brújula y los puntos de referencia circundantes. Creo que estamos más o menos aquí. Señalé la ladera noreste del volcán. Hemos rodeado el valle inundado de gas, pero ahora tendremos que buscar un nuevo camino de descenso. Sebastián examinaba el terreno con los prismáticos. Veo una posible ruta, dijo, señalando una serie de repisas que descendían hacia la base del volcán. Será un descenso complicado, pero factible. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Jørgen. En buenas condiciones, unas 5 o 6 horas, respondió Sebastián, pero con nuestras lesiones y cansancio. 8 o 9 horas, terminé la frase por él. Eso significa que podríamos llegar a la zona segura por la noche. Repartimos el agua restante, media botella para cada uno. Apenas quedaba comida, solo una barrita energética que dividimos entre los 4. Necesitamos encontrar agua por el camino, dijo Elina. Sin ella no aguantaremos hasta la noche. En las laderas volcánicas a veces se encuentran arroyos de deshielo, observó Sebastián. Hay que estar atentos. Comenzamos el descenso por la ruta prevista. El sol ya estaba alto y sus rayos quemaban la piel sin piedad. El aire era seco y caliente, lleno de polvo volcánico que chirriaba entre los dientes e irritaba la garganta. Tras 2 horas de extenuante descenso, dimos con un pequeño arroyo que manaba de la roca. El agua estaba tibia y tenía un ligero sabor a minerales, pero era agua, un líquido vital que podía salvarnos de la deshidratación. Llenamos las botellas y bebimos con avidez, tratando de no pensar en las posibles impurezas de los gases volcánicos. En ese momento no había otra opción. Tras descansar junto al arroyo, reanudamos la marcha. El descenso se volvía cada vez más difícil. Las repisas daban paso a laderas empinadas, cubiertas de afiladas piedras volcánicas. En varias ocasiones nos vimos obligados a retroceder y buscar rutas alternativas. A mediodía el sol estaba en su cenit, castigando sin piedad. La temperatura había subido a 30 grados, lo que era anómalamente caluroso para Islandia. Todos sufríamos de sed, a pesar de haber encontrado agua. «Necesitamos encontrar sombra», dijo Elina, al darse cuenta de que Jørgen empezaba a sufrir un golpe de calor. «Aunque solo sea durante 1 hora, hasta que el sol empiece a declinar». Encontramos un pequeño saliente rocoso que creaba una franja de sombra. Nos acomodamos allí, intentando recuperar fuerzas. Jørgen yacía con los ojos cerrados, su rostro enrojecido por el calor. Elina le aplicaba un paño humedecido en agua sobre la frente. «¿Crees que nos están buscando?», preguntó Sebastián, mirando al cielo, límpido e implacablemente azul. «Estoy seguro de que sí», respondí, «pero la actividad volcánica dificulta la búsqueda. Los helicópteros no pueden acercarse a las zonas activas». «Y nosotros estamos justo en una de esas zonas», comentó él sombríamente. No repliqué. Tenía razón. Estábamos en una zona que los equipos de rescate suelen evitar por motivos de seguridad.
La ironía de la situación no se me escapó. Rescatistas profesionales en la situación de aquellos a los que normalmente rescatan. Al cabo de una hora, Jorgen se encontraba mejor y continuamos el camino. El descenso seguía siendo difícil, pero a medida que bajábamos, el aire se volvía más limpio y la temperatura más tolerable. A las 4 de la tarde, habíamos llegado a una zona donde la actividad volcánica era notablemente menor. Aquí ya había vegetación, musgos y líquenes aferrados a las rocas, algunos manojos de hierba dura. Esto era alentador, significaba que nos estábamos acercando a la zona segura. De repente, Elina, que iba delante, se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio. ¿Oís eso?, susurró. Aguzamos el oído. A través del ruido de fondo constante del volcán, crujidos de piedras, siseo de emanaciones de gas, se abría paso otro sonido, rítmico, mecánico. ¡Helicóptero!, exclamó Jorgen, señalando al cielo. Y, efectivamente, a lo lejos distinguimos un pequeño punto que se movía por el cielo. El helicóptero evidentemente estaba realizando una búsqueda aérea. «Tenemos que dar una señal». Busqué frenéticamente algo que pudiera llamar la atención de los pilotos. Sebastian sacó de su mochila un pequeño espejo, parte de su equipo geológico. «Toma, usa esto», dijo. «Dirige el reflejo del sol hacia el helicóptero». Cogí el espejo y empecé a enviar señales luminosas en dirección al helicóptero. Los demás agitaban prendas de ropa de colores vivos, bufandas, chaquetas. Durante unos minutos no pasó nada. El helicóptero continuó su metódica búsqueda aérea sin cambiar de rumbo. La desesperación empezó a apoderarse de nosotros. «No nos ven», susurró Elina. «Seguid haciendo señales», ordené, sin bajar el espejo. «Tienen que vernos». Y de repente, el helicóptero cambió de rumbo. Giró y se dirigió hacia nosotros. Gritamos de alegría, sin dejar de agitar todo lo que pudiera llamar la atención. El helicóptero se acercaba, su silueta se hacía cada vez más nítida. No era tan grande como nuestro accidentado Bell 412, sino un ligero Robinson R-44 de búsqueda. «No podrá llevarnos a todos de una vez», dijo Jorgen, evaluando el tamaño del vehículo que se acercaba. «Es demasiado pequeño». «Lo importante es que nos han encontrado», respondí. «Llamarán a refuerzos». El helicóptero se cernió sobre nosotros, levantando nubes de polvo. Se veía claramente la cara del piloto tras el cristal, gritaba algo, pero el rugido de los motores ahogaba sus palabras. Entonces, desde el helicóptero lanzaron algo brillante. Un bulto naranja que aterrizó a pocos metros de nosotros. Era un kit de emergencia. Una radio, agua, comida, medicamentos. Cogí la radio y la encendí. «Bordo, Islandia 7, cambio. Aquí, Severtsev, estamos vivos, 4 supervivientes». La radio chisporroteó, y a través de la interferencia llegó una voz agitada. «Severtsev, gracias a Dios. Os estábamos buscando desde el amanecer. ¿Qué tipo de heridas tenéis?» «Nada grave», respondí. «Contusiones, esguinces, una quemadura leve. Todos podemos movernos». «Un helicóptero de rescate os recogerá», informó la voz de la radio. «Pero necesita un lugar para aterrizar. Hemos detectado vuestras coordenadas. Hay una zona adecuada a 1 kilómetro al este de vuestra posición. ¿Podéis llegar hasta allí?» «Podemos», respondí con seguridad. «¿Cuánto tardará el helicóptero?» «Unos 40 minutos. Ya está en camino. Manteneos en contacto». El helicóptero de reconocimiento dio otra vuelta sobre nosotros y se alejó, dejándonos con nuevas provisiones y, lo más importante, con la esperanza del rescate. Bebimos agua con avidez del kit de emergencia. Compartimos barritas energéticas. Elina se curó la quemadura con los medicamentos nuevos, y yo por fin conseguí un analgésico para el hombro. «Lo hemos conseguido», dijo Sebastian, mirando cómo se alejaba el helicóptero. «Realmente lo hemos conseguido.
No del todo, respondí. Tenemos que llegar a la zona de aterrizaje. Vamos, tenemos menos de una hora. Recogimos todo lo necesario del kit de emergencia y continuamos nuestro camino, ahora en la dirección indicada. Nuevas fuerzas y la esperanza de un rescate inminente nos daban energía. Incluso Jørgen, que apenas se había recuperado del golpe de calor, caminaba con brío. Después de 40 minutos, llegamos a la zona indicada, un tramo relativamente llano, lo suficientemente grande para que aterrizara un helicóptero. Y casi de inmediato oímos el esperado sonido del helicóptero de rescate que se acercaba. Estábamos de pie en la zona despejada, mirando al cielo, donde apareció el punto del helicóptero que se acercaba. Después de todo lo que habíamos pasado, era difícil creer que el rescate estuviera realmente cerca. Algo en mi interior esperaba otro giro del destino, otra prueba, y no se hizo esperar. La tierra bajo nuestros pies tembló. Primero suavemente, casi imperceptiblemente, luego con más fuerza. Las piedras empezaron a rodar por la ladera. ¡Terremoto!, gritó Sebastián. ¡Todos a buscar refugio! Corrimos hacia las rocas más cercanas, con la esperanza de protegernos de posibles desprendimientos. Las sacudidas se intensificaban, la tierra literalmente se hundía bajo nuestros pies. En algún lugar a lo lejos, se oyó un estruendo, como si una piedra gigantesca se hubiera desprendido de la montaña. «Esto no es solo un terremoto», gritó Sebastián, agarrándose a una saliente de la roca. «Es actividad volcánica. El volcán está despertando». Miré hacia la cima del Eyjafjallajökull. Sobre el cráter se elevaba una enorme columna de humo negro, en la que brillaban relámpagos rojos. Electricidad volcánica que surge al friccionar las partículas de ceniza. ¡La radio! Busqué frenéticamente en la mochila la radio que nos habían dado. «Tenemos que avisar al helicóptero». Encontré la radio y la encendí. «Helicóptero de rescate. Aquí Severtsev. Tenemos actividad sísmica. Posible inicio de erupción. Repito, posible inicio de erupción». A través del crujido de la interferencia llegó la voz del piloto. «Veo la actividad, Severtsev. Voy a aterrizar de inmediato. Preparaos para una evacuación rápida». El helicóptero ya estaba lo suficientemente cerca. Veíamos su silueta contra el cielo que se oscurecía. Descendía, luchando contra las ráfagas de viento que se intensificaban. «No podrá aterrizar con este viento y este temblor», gritó Jørgen, evaluando la situación con mirada profesional. «Tiene que hacerlo», respondí. «No tenemos otra opción». La tierra seguía temblando. De las grietas que habían aparecido a pocos metros de nosotros comenzó a salir vapor. La temperatura del aire subió notablemente. El helicóptero descendió hasta una altura de unos 50 metros sobre la plataforma, pero no podía aterrizar. Las fuertes ráfagas de viento y la actividad sísmica hacían que el aterrizaje fuera suicida. La radio cobró vida de nuevo. «Severtsev, no puedo aterrizar. Es demasiado peligroso. Usaremos el cabrestante. Preparaos para subir de uno en uno». «Recibido», respondí. «Estamos listos». El helicóptero se mantuvo lo más estable que pudo y arrojaron un cable con una cesta elevadora desde la puerta abierta. El viento desviaba la cesta y el piloto corregía constantemente la posición de la máquina. «Elina, primero», grité. «Después Sebastián, Jørgen y yo el último». «No», objetó Elina. «Primero Jørgen, tiene un golpe de calor». Asentí, estando de acuerdo con sus razones. «Bien, Jørgen, vamos». Jørgen, tambaleándose, llegó hasta la cesta. Sebastián y yo le ayudamos a subir y dimos la señal al helicóptero. El cabrestante comenzó a levantar la cesta. En ese momento, se oyó un estruendo ensordecedor. Nos giramos y vimos un espectáculo aterrador. Una avalancha de piedras y ceniza descendía de la ladera del volcán, justo sobre nosotros,
Un flujo piroclástico, uno de los fenómenos más mortíferos durante una erupción. ¡Corred!, grité, empujando a Elina y a Sebastián lejos de la inminente pared de muerte. Nos echamos a correr, tropezando con las piedras, cayendo y volviendo a levantarnos. La tierra bajo nuestros pies temblaba cada vez más fuerte, el aire se llenó de polvo volcánico y cada vez era más difícil respirar. El flujo piroclástico se movía más rápido que nosotros. Miré hacia atrás. La pared de ceniza y piedras incandescentes estaba ya a unos cientos de metros y se acercaba a la velocidad de un tren. «¡Por aquí!», gritó Sebastián, señalando una profunda grieta en la roca. «Es nuestra única oportunidad». Nos zambullimos en la grieta, pegándonos a su pared más alejada. Un segundo después, pasó rugiendo el flujo piroclástico, una masa de ceniza, piedras y gases incandescentes. El calor era tan intenso que parecía que la piel se derretía. Nos cubrimos la cara con las chaquetas, tratando de no respirar el aire letal. El estruendo era ensordecedor. La tierra temblaba tanto que parecía que la roca en la que nos refugiábamos estaba a punto de derrumbarse, enterrándonos vivos. Algunas piedras, de hecho, cayeron desde arriba. Una me golpeó en el hombro, intensificando el dolor ya insoportable. No sé cuánto tiempo duró aquello. Los minutos se alargaron hasta la eternidad. Finalmente, el estruendo comenzó a amainar. El flujo pasó de largo, dejando tras de sí una tierra quemada, cubierta de ceniza caliente. ¿Estáis todos vivos?, pregunté con voz ronca cuando fue posible hablar. «Viva», respondió Elina con voz débil. «Vivo», Sebastián tosió. Le sangraba la nariz, consecuencia de la inhalación de polvo volcánico. Salimos de la grieta, moviéndonos con dificultad sobre la ceniza caliente. La plataforma de aterrizaje, donde debía recogernos el helicóptero, había desaparecido. Ahora había un mar de ceniza humeante. «Jörgen», susurró Elina. El helicóptero. Levantamos la vista al cielo, cubierto de humo volcánico. No se veía el helicóptero. «Debieron marcharse», dije. No tenían otra opción. «Así que estamos solos otra vez». Sebastián se limpió la sangre de la cara. Saqué la radio, que milagrosamente había quedado intacta. «Base de rescate, cambio. Aquí, Severtsev. Estamos vivos, 3. Repito, 3 supervivientes. Cambio». La radio guardó silencio. O estaba dañada, o la actividad volcánica creaba demasiadas interferencias para la comunicación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elina, con los ojos llenos de desesperación. Miré a mi alrededor. El flujo piroclástico había pasado de largo, pero el volcán seguía en erupción. Sobre el cráter se elevaba una enorme columna de ceniza y humo, que periódicamente era atravesada por relámpagos. La actividad sísmica había disminuido, pero no había cesado por completo. La tierra seguía temblando. «Tenemos que descender aún más», dije. «Encontrar un lugar desde donde podamos enviar una señal». «Si el helicóptero pudo volar, saben que nos hemos quedado», observó Sebastián. «Enviarán ayuda». «Sí, pero no aquí», señalé la plataforma arrasada por la ceniza. «Necesitan saber dónde buscarnos». Comenzamos el descenso, tratando de mantenernos alejados de las grietas humeantes y la ceniza caliente. Era difícil respirar. El aire estaba lleno de polvo volcánico. Elina nos dio mascarillas de la farmacia, pero solo aliviaban un poco la situación. Después de 1 hora de camino, llegamos a una zona donde las consecuencias de la erupción eran menos evidentes. Aquí ya se podía caminar sin temor a hundirse en la ceniza caliente. El aire se había vuelto más limpio, y era más fácil respirar. Volví a intentar contactar con la base. «Base, aquí Severtsev. Estamos vivos, 3. Nos encontramos en la ladera oriental del Eyjaf Yala-Jökull, descendiendo hacia la base. Necesitamos evacuación». Cambio. Para mi sorpresa, la radio cobró vida. «Severtsev, aquí la base. Os oímos con dificultad.
Repita las coordenadas. Rápidamente consulté el mapa y la brújula, determiné nuestra ubicación aproximada y transmití las coordenadas. Le entiendo, respondió la voz de la radio. La evacuación es imposible en las próximas horas debido a la actividad volcánica y la oscuridad que se aproxima. Aguanten hasta la mañana. Repito, aguanten hasta la mañana. Fin de la comunicación. Hasta la mañana, repitió Elina como un eco. Otra noche en el volcán. Saldremos de esta, dije con una seguridad que no sentía, porque por dentro estaba tan desesperado como ella. Lo importante es que saben que estamos vivos y dónde buscarnos. Seguimos descendiendo hasta que encontramos un lugar relativamente seguro para pasar la noche. Una pequeña cueva en la roca, protegida del viento y de posibles nuevos flujos piroclásticos. Una vez allí, dividimos el agua y la comida que quedaban del kit de emergencia. Las fuerzas escaseaban, sobre todo las de Sebastián, que no paraba de toser sangre. «Tengo que examinarte», dijo Elina, sacando un estetoscopio del botiquín. Le auscultó los pulmones y luego negó con la cabeza. «El polvo volcánico ha dañado las vías respiratorias. Necesitas oxígeno y tratamiento especializado. Lo único que puedo darte es un antiinflamatorio para aliviarte un poco». Sebastián tomó el medicamento y se tumbó, apoyado contra la pared de la cueva. Su respiración era sibilante y entrecortada. «¿Crees que Jörgen sobrevivió?», preguntó en voz baja. Me encogí de hombros. «Eso espero. Si el helicóptero despegó antes de que el flujo piroclástico alcanzara la plataforma, tenía muchas posibilidades». «¿Y nosotros?». Elina me miró fijamente a los ojos. «¿Qué posibilidades tenemos de llegar a la mañana?». No quise mentir. 50 y 50. Si el volcán no intensifica su actividad y no hay nuevos flujos piroclásticos, saldremos adelante. Si no. No terminé la frase. No hacía falta. Todos éramos conscientes de los riesgos. La noche cayó sobre el volcán, trayendo consigo un frío que contrastaba extrañamente con el calor del día. Nos sentamos, acurrucados bajo mantas térmicas, contemplando el siniestro resplandor rojo que emanaba del cráter del volcán. Periódicamente, la tierra temblaba, recordándonos que seguíamos en un volcán activo. Cada sacudida nos hacía quedarnos quietos, esperando que no comenzara una nueva erupción. Sebastián empeoraba. Su respiración se hacía cada vez más difícil, la tos, más frecuente y dolorosa. Elina hacía todo lo posible con los limitados medios que teníamos, pero todos sabíamos que necesitaba atención médica profesional, y cuanto antes. «Aguanta, amigo», le decía, sosteniendo su cabeza cuando un nuevo ataque de tos sacudía su cuerpo. «Mañana por la mañana nos sacarán de aquí». «Lo sé», sonrió débilmente. «Es que sería una pena morirme después de todo lo que hemos pasado». «Nadie va a morir», dijo Elina con firmeza. «No lo voy a permitir». La noche se hacía interminable. Nos turnábamos para hacer guardia, permitiendo que los demás durmieran un poco. Durante mi guardia, me senté a la entrada de la cueva, mirando el cielo estrellado, parcialmente oculto por el humo volcánico. Una extraña calma se apoderó de mí. Después de todo lo vivido en las últimas 24 horas, me sentía como en otra dimensión, donde el miedo había cedido el paso a la aceptación. Si estábamos destinados a morir aquí, en la ladera de este antiguo volcán, que así sea. Pero mientras sigamos vivos, lucharemos por cada bocanada de aire, por cada minuto de vida. Al amanecer, el estado de Sebastián había empeorado tanto que apenas podía hablar. Sus labios tenían un tono azulado, signo de falta de oxígeno. «Tenemos que ponernos en marcha», le dije a Elina. «No podemos quedarnos aquí. Está empeorando». Ella asintió, recogiendo los medicamentos. «Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo lo vamos a llevar? Está demasiado débil para caminar». Me quedé pensando. Llevar a Sebastián por el accidentado terreno de la ladera del volcán
Sería extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta nuestro propio estado de agotamiento. Haremos una camilla, decidí, con chaquetas y palos. Salimos de la cueva y encontramos 2 palos lo suficientemente fuertes. En la ladera volcánica no crecen árboles, pero encontramos restos de un mástil de algún equipo, probablemente una estación meteorológica, destruida por la erupción. Nos quitamos las chaquetas y las tensamos sobre los palos, creando una camilla improvisada. No era lo más cómodo, pero era mejor que nada. Con cuidado, colocamos a Sebastián en la camilla. Estaba semiconsciente, murmurando algo sobre la presión del magma y las ondas sísmicas. Incluso ahora, el geólogo que llevaba dentro no se rendía. «Aguanta, amigo», le dije, ajustando la manta térmica con la que lo habíamos cubierto. «Te sacaremos de aquí». Elina y yo agarramos los extremos de la camilla y comenzamos el descenso. Era increíblemente duro. El terreno era complicado. La camilla amenazaba constantemente con resbalar de nuestras manos y nuestras propias fuerzas estaban al límite. Después de 1 hora de descenso, tuvimos que parar. Las manos nos temblaban por la tensión, las piernas nos fallaban. «No puedo más», susurró Elina, arrodillándose junto a la camilla. Yo también estaba agotado. El hombro me palpitaba de dolor, veía manchas negras por el cansancio. En ese momento escuché un sonido familiar, el rítmico tableteo de las hélices de un helicóptero. Levantando la vista, vi el helicóptero de rescate acercándose a nosotros. «¡Nos han encontrado!», grité, poniéndome de pie y agitando los brazos. Elina también se levantó, sacando una bufanda naranja brillante de la mochila y agitándola por encima de su cabeza. El helicóptero nos vio. Descendió. Se quedó suspendido a unos 30 metros de altura. Más cerca era peligroso debido a la actividad volcánica. Desde la puerta abierta lanzaron una cuerda con una cesta. «Primero Sebastián». «¡Elina!», grité. Con cuidado lo pasamos a la cesta de rescate. Estaba tan débil que ni siquiera podía agarrarse a los bordes. Lo sujetamos con los cinturones de seguridad e hicimos la señal al helicóptero. La cesta comenzó a subir. Observamos con tensión cómo se balanceaba con el viento, elevándose hacia el helicóptero. Finalmente, izaron a Sebastián al interior. «Ahora tú», le dije a Elina cuando volvieron a bajar la cesta. «No, tú», repuso ella. «Tienes el hombro». «Es una orden», la interrumpí. «Sigo siendo el jefe de este equipo». Ella no replicó. Subiéndose a la cesta, me miró por última vez. «Nos vemos arriba». La cesta se elevó, llevándola hacia el helicóptero. Me quedé solo en la ladera del volcán, viendo cómo la cesta descendía por 3.ª vez hacia mí. Al subirme, di la señal y comenzaron a izarme. La sensación era extraña. Después de 2 días de lucha por la supervivencia en la ladera de un volcán activo, por fin ascendía hacia el rescate. Cuando me metieron dentro del helicóptero, lo primero que vi fue el rostro de Jorgen, pálido, con un vendaje en la cabeza, pero vivo. «¡Sobreviviste!», exclamé abrazándolo. «Ya lo ves», sonrió. El helicóptero logró despegar justo antes de que el flujo piroclástico alcanzara la plataforma. Hacía calor, pero lo superamos. Sebastián ya estaba tendido en una camilla, recibiendo oxígeno a través de una mascarilla. Elina estaba sentada a su lado, tomándole la mano. «¿Vivirá?», le pregunté al médico que atendía a Sebastián. «Sí», asintió. «Daños pulmonares graves, pero nada irreparable. Lo pondremos en forma en el hospital». Me recosté en el asiento, sintiendo cómo la tensión de los últimos días por fin se disipaba. El helicóptero ganaba altura, alejándonos del volcán, que seguía en erupción, arrojando al cielo columnas de ceniza y humo. Por la ventanilla miraba el Eyjafjallajökull, majestuoso, peligroso, impredecible. Le habíamos plantado cara y habíamos sobrevivido. No gracias a la tecnología ni a equipos especiales, sino a la fuerza de voluntad,
la ayuda mutua y la negativa a rendirnos incluso en las situaciones más desesperadas. El helicóptero volaba hacia Reykjavik, llevándonos hacia la seguridad, hacia la civilización, hacia la vida. Y abajo, bajo nosotros, el antiguo volcán continuaba su eterno baile de fuego y piedra, indiferente a los pequeños dramas humanos que se habían desarrollado en sus laderas. La sala del hospital en Reykjavik parecía irrealmente limpia y silenciosa después de 2 días en el volcán. Las paredes blancas, el olor a antiséptico, la cama blanda, todo se percibía como algo de otro mundo. Nos ubicaron en la misma sala, a mí, a Jørgen y a Sebastián. Elina, que había sufrido las lesiones menos graves, ya había sido dada de alta, pero nos visitaba con frecuencia. Sebastián estaba junto a la ventana, conectado a un aparato de oxígeno. Su estado era estable, pero los médicos hablaban de posibles secuelas a largo plazo en los pulmones. Jørgen ocupaba la cama del medio. Después del golpe de calor y la conmoción cerebral, necesitaba una monitorización constante. Yo me acomodé cerca de la puerta, con el brazo en cabestrillo. El esguince de ligamentos resultó ser más grave de lo que pensaba. Los 3 días posteriores al rescate transcurrieron como en una niebla. Procedimientos médicos, análisis, interrogatorios del servicio de rescate y la compañía de seguros. Todavía estábamos en estado de shock psicológico, que apenas comenzaba a remitir. Al 4.º día, cuando todos estábamos lo suficientemente conscientes como para mantener conversaciones coherentes, entró en la sala Gunnar Svensson, el director del servicio de rescate islandés, mi jefe directo. «¿Cómo están, héroes?», preguntó, sonriendo, pero en sus ojos se veía una preocupación sincera. «Vivos», respondí por todos. «¿Qué pasó con los turistas que debíamos rescatar?». La sonrisa de Gunnar se desvaneció. «No sobrevivió nadie. Cuando la actividad disminuyó un poco, enviamos otro helicóptero. Solo encontramos los cuerpos. Estaban en el epicentro de la primera emisión de gas. Nos miramos en silencio. Incluso si nuestro helicóptero no se hubiera estrellado, tampoco habríamos podido salvarlos». Esta idea no aportaba consuelo, pero al menos eliminaba parte del sentimiento de culpa. «¿Y qué pasó con nuestro helicóptero?», preguntó Jørgen. «¿Por qué nos caímos?». «Un pulso electromagnético», respondió Gunnar. «Inusualmente fuerte. Dejó fuera de servicio toda la electrónica. Ya hemos introducido cambios en los protocolos. Ahora los helicópteros no se acercarán al cráter ante la menor señal de actividad». Es decir, que si hubiéramos seguido este nuevo protocolo, esos turistas igualmente se habrían quedado sin ayuda, observó Sebastián, con la voz débil debido a la mascarilla de oxígeno. Sí, asintió Gunnar. A veces somos impotentes ante las fuerzas de la naturaleza. Hay que reconocerlo. Se quedó con nosotros alrededor de 1 hora más, hablando de los detalles de lo sucedido y de los planes para el futuro. Cuando se fue, reinó el silencio en la sala. «¿En qué piensas?», me preguntó Jørgen después de una larga pausa. Yo miraba por la ventana, hacia el cielo gris islandés, que albergaba tantos peligros y tanta belleza al mismo tiempo. «En que todos deberíamos haber muerto», respondí con sinceridad. Estadísticamente, no teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir después de caer en la ladera de un volcán activo, sin comunicación, con un mínimo de agua y comida, en una zona de alta actividad sísmica. «Pero sobrevivimos», dijo Sebastián en voz baja. «Sí, sobrevivimos». Me giré hacia ellos. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos rendimos, ni un solo segundo, incluso cuando parecía que todo había terminado. Elina entró en la habitación con una bolsa llena de fruta y chocolate. «¿De qué habláis?», preguntó, mientras colocaba los regalos en las mesitas de noche. «¿De por qué sobrevivimos?», respondió Jørgen. Elina se sentó en el borde de mi cama. «He estado pensando mucho en ello. ¿Y sabéis qué he comprendido? No sobrevivimos solo gracias a nuestras habilidades o a la suerte. Sobrevivimos porque actuamos como un equipo.
Nadie intentó salvarse a costa de los demás. Todos asentimos, estando de acuerdo con sus palabras. «¿Qué vais a hacer cuando os den el alta?», preguntó Sebastián, quitándose la mascarilla de oxígeno para darle un mordisco al chocolate. «Volver a volar», respondió Jürgen sin dudar, «en cuanto los médicos me dejen». «Yo también», asentí. «¿Y tú?». Sebastián se quedó pensativo. «No lo sé. Los médicos dicen que mis pulmones quizás no se recuperen por completo. Puede que tenga que dejar el trabajo de campo y dedicarme a algo más. De oficina. Siempre puedes asesorarnos antes de los vuelos a los volcanes», le propuse. «Tus conocimientos nos salvaron la vida allí, en la ladera». Sonrió débilmente. «Quizá haga eso». «¿Y tú, Elina?», preguntó Jürgen. Ella se encogió de hombros. «Siempre supe a qué me atenía cuando elegí trabajar en el servicio de rescate. Eso no ha cambiado. Pero», hizo una pausa, «he pedido una semana de vacaciones. Quiero ir a ver a mis padres, abrazarlos. Estas cosas se vuelven más importantes después de mirar a la muerte a la cara». Todos asentimos comprensivamente. Cada uno de nosotros había replanteado sus prioridades durante estos días. A la mañana siguiente me informaron de que me daban el alta. El hombro se curaba bien y no tenía otras lesiones graves. A Jürgen le darían el alta en un par de días. Sebastián tendría que quedarse en el hospital más tiempo. Antes de irme, me acerqué a la cama de Sebastián. «Aguanta, amigo. Vendré a verte». Me estrechó la mano. «Gracias. Y gracias por sacarnos de allí. Sin ti no lo habríamos logrado». «Sin cada uno de nosotros no lo habríamos logrado», le corregí. «Fue un trabajo en equipo». Al salir del hospital, respiré hondo el aire fresco. Después del polvo volcánico y los antisépticos del hospital, me pareció increíblemente puro y dulce. Decidí ir andando hasta mi apartamento, disfrutando del simple hecho. Estoy vivo y puedo caminar por las calles de Reykjavik, ver a la gente, escuchar el ruido de la ciudad. En casa, lo primero que hice fue darme una ducha larga y caliente, lavando los últimos rastros de polvo volcánico y olor a hospital. Luego, envuelto en un suave albornoz, me senté junto a la ventana con una taza de café fuerte. Desde mi ventana se veía el océano, gris, inquieto, pero hermoso a su manera. Y en algún lugar a lo lejos, tras el horizonte, se alzaba el Eyjafjallajökull, el volcán que casi nos quita la vida, pero que al final nos hizo más fuertes. Una semana después, regresé a la base del servicio de rescate. Todavía llevaba el hombro ligeramente vendado, pero ya podía realizar trabajo administrativo. Jürgen también había regresado, aunque los médicos le prohibieron volar durante al menos un mes. Elina, después de volver de casa de sus padres, se sumergió de lleno en el trabajo, como si intentara recuperar el tiempo perdido. A Sebastián le dieron el alta 2 semanas después que a nosotros, pero con la prohibición de realizar trabajo de campo durante los próximos 6 meses. Como le había propuesto, se convirtió en consultor de nuestro servicio en materia de actividad volcánica. Un día, aproximadamente un mes después de nuestro rescate, todos nos reunimos en un pequeño restaurante en el centro de Reykjavik. Era nuestro primer encuentro los 4 juntos fuera del hospital o del trabajo. Estábamos sentados a una mesa junto a la ventana, disfrutando de la buena comida y de la compañía mutua. La conversación fluía de un tema a otro, pero inevitablemente volvía a aquellos 2 días en el volcán. «Sabéis», dijo Sebastián cuando trajeron el postre, «he pensado mucho en lo que hemos vivido, y he llegado a la conclusión de que no fue solo un accidente, fue una lección». «¿Qué lección?», preguntó Elina bebiendo un sorbo de vino. «Sobre lo pequeños que somos ante las fuerzas de la naturaleza», respondió él. «Vivimos en la ilusión del control, pensamos que nuestras tecnologías y conocimientos nos protegen. Pero cuando se despierta un volcán
o llega un tsunami, recordamos la verdad. Somos solo huéspedes en este planeta, y este puede recordárnoslo en cualquier momento. Una visión sombría, comentó Jorgen. No necesariamente, repliqué. Es un recordatorio de que hay que valorar cada día, cada momento. No posponer las conversaciones importantes, no reprimir los sentimientos, porque puede que el mañana no llegue. O que llegue, pero no como lo habías planeado, añadió Elina. Levantamos las copas. Por la vida, dije yo. Por cada uno de sus giros impredecibles. Por la vida, repitió el resto a modo de eco. Después de la cena, salimos a la calle. El Reykjavik nocturno era hermoso. Las luces se reflejaban en el agua de la bahía. El viento traía el olor del océano y de las montañas lejanas. Por cierto, dijo Sebastián, mientras estábamos en el muelle, mirando al agua. Me han ofrecido escribir un libro sobre nuestra aventura. La editorial cree que será un éxito de ventas. ¿En serio?, se sorprendió Jorgen. ¿Y qué has respondido? Dije que me lo pensaría, dijo Sebastián volviéndose hacia nosotros. Pero primero quería preguntaros a vosotros. Al fin y al cabo, es nuestra historia compartida. Nos miramos entre nosotros. ¿Por qué no?, dijo Elina. Tal vez nuestra experiencia pueda ayudar a alguien en una situación similar. O simplemente recordar a la gente lo que de verdad importa, añadí yo. Entonces, está decidido, asintió Sebastián. Escribiré este libro. Con vuestra ayuda, por supuesto. Nos quedamos en el muelle mucho tiempo, hablando del futuro, de planes, de sueños. El volcán nos había cambiado a todos, haciéndonos más conscientes, más agradecidos por cada día vivido. Fue una lección dura, pero quizás precisamente esas lecciones son las que nos hacen estar realmente vivos. 3 meses después, volví a volar. Mi primer vuelo después del incidente fue una patrulla rutinaria por la costa, sin operaciones de rescate, sin volcanes. Pero cuando el helicóptero se elevó del suelo y bajo mí se extendieron las vastas extensiones de Islandia, sentí una extraña calma, como si se hubiera cerrado un círculo y finalmente hubiera regresado a casa. En la cabina, a mi lado, estaba el nuevo copiloto, un chico joven que acababa de obtener la licencia. Estaba nervioso, comprobando constantemente los instrumentos, temiendo cometer un error. «Relájate», le dije. «Lo más importante en nuestro trabajo es mantener la calma, pase lo que pase». «¿Incluso si fallan todos los sistemas y tenemos que aterrizar en la ladera de un volcán activo?», preguntó con una sonrisa nerviosa. La historia de nuestro rescate ya la conocían todos en el servicio. Sonreí. Especialmente entonces, porque el pánico nunca ha salvado a nadie, pero una mente clara y el trabajo en equipo han salvado muchas vidas. Asintió, relajándose un poco. Continuamos volando sobre los majestuosos paisajes de Islandia, tierra de hielo y fuego, donde la naturaleza recuerda su poder cada día. En algún lugar abajo, entre campos de lava negra y glaciares, se alzaba Eyjafjallajökull, el volcán que se había convertido para nosotros no solo en un punto geográfico, sino en un símbolo de la resistencia humana y la voluntad de vivir. Dormitaba, acumulando fuerzas para un nuevo despertar, y nosotros seguíamos viviendo, volando y salvando a otros, enriquecidos por una experiencia que es imposible obtener de otra manera, sino mirando a la muerte a la cara y saliendo victoriosos de esa contienda. Cada uno de nosotros se llevó consigo una parte del volcán, no solo en forma de cicatrices o recuerdos, sino también en forma de una nueva comprensión de la vida, de su fragilidad y belleza. Y quizás, en eso consistía la principal lección de Eyjafjallajökull, una lección sobre que incluso en las situaciones más desesperadas hay lugar para el coraje, la amistad y la esperanza. El libro de Sebastián, que tituló Caída al cráter, Crónicas de supervivencia, salió al año siguiente y realmente se convirtió en un bestseller. Pero para nosotros 4 era algo más que un simple libro.
Era un testimonio de lo que habíamos vivido juntos, una prueba de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier elemento. Y cada vez que me elevo al cielo en un helicóptero de rescate, echo una mirada a la silueta lejana del volcán y le doy las gracias en silencio. Por la lección, por la prueba, por la nueva vida que me regaló. Porque a veces hay que caer para aprender a volar de verdad.